Muy buenos días, estudiosos de las Escrituras. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco. Y aquí estamos en una nueva entrega de nuestro espacio que tiene que ver con el estudio de las Escrituras. A todas las personas que han dedicado de su tiempo, han apartado de su valioso tiempo para estudiar con este humilde servidor la palabra del Dios Todopoderoso. Muy agradecido con todos ustedes. Doy gloria a Dios por sus vidas y doy gloria a Dios por sus ministerios. También agradezco a los hermanos que se han inscrito en nuestra página, ya que este proceso ha generado la necesidad de que tengamos nuestra página de YouTube. Y ya la página está creciendo porque los hermanos están muy interesados en recibir estas enseñanzas. Los que todavía no lo han hecho, que quieran hacerlo, solamente tienen que escribir mi nombre, Franklin Pacheco, y ahí aparece inmediatamente en el portal de YouTube la página. Entran, se suscriben y le dan a la campanita para que las enseñanzas le puedan llegar de manera directa. Así que gloria a Dios por cada uno de ustedes, estudiosos de las Escrituras. Hoy vamos a seguir trabajando el tema que comenzamos la semana pasada. Comenzamos hablando un tema muy importante, y es el tema que tiene que ver con el liderazgo. La semana pasada trabajamos acerca del liderazgo y la autoridad, y hoy quiero trabajar un tema muy importante que se titula el líder como profesional. Los líderes tienen autoridad, pero los líderes también deben ser profesionales. Y hay un pasaje que quiero leer, quiero utilizarlo como patrón o como introducción de lo que queremos comunicar en esta mañana. Y mi pasaje, el que quiero comunicar, está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, estudiosos de las Escrituras, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y dice de esta manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué poderosa está esta palabra, ¿verdad que sí? Esto lo dijo el apóstol Pablo y se lo dijo a los creyentes que estaban en Corinto. Para mí, no simplemente lo dijo a los creyentes que estaban en Corinto, se lo comunicó a los líderes de la iglesia que estaba en Corinto. Los que han estudiado un poquito la historia de la iglesia en la ciudad de Corinto se habrán dado cuenta que la ciudad de Corinto era una ciudad portuaria. Es decir, era una especie de puerto comercial, porque la ciudad estaba ubicada exactamente en una estrecha faja de tierra que separaba dos mares, el mar Egeo del mar Adriático, en las regiones del Mediterráneo. Y eso le daba una fuerza importantísima a la ciudad, porque la gente que venía desde el mar Egeo en las regiones del Mediterráneo, para no dar la vuelta, una vuelta que le iba a tomar muchos días y que le iba a salir costoso, lo que hacían era que llevaban su mercancía a la ciudad de Corintio, traspasaban la ciudad hacia el otro extremo del mar, donde estaba el Adriático, y allí entonces comercializaban, traficaban, y esto le dio un auge poderosísimo a la ciudad. La ciudad de Corintio era una ciudad cosmopolita, un centro comercial florescente, una ciudad donde había mucha divisa, una de las ciudades más importantes en el mundo griego. Pero una de las cosas fuertes que tenía la ciudad de Corinto era que en esta ciudad estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, y según la historia, este templo tenía más de 800 prostitutas que eran llamadas sacerdotisas y que todas las noches salían a lo que ellos llamaban corintianizar, y era a prostituirse de manera gratuita. Y esto también le dio un auge a la ciudad, porque era una prostitución ilícita, abierta, gratuita, y la gente entonces iba a la ciudad de Corintio hasta por hacer turismo. Pero ya usted se imagina qué tipo de turismo. Esto hizo que Corintio en el mundo antiguo sea conocida como la ciudad del pecado. Pues allí llegó el apóstol Pablo, levantó una iglesia preciosa, combatió contra el mal que había en la ciudad durante 18 meses, y en la ciudad se levantó una estructura de liderazgo poderosísima, preciosa. Pero para una iglesia sostenerse en un ambiente así, necesita líderes trascendentales. O sea, el liderazgo de una iglesia se debe manifestar de acuerdo al auge pecaminoso de la ciudad.
¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si hay pecado en la ciudad, la iglesia debe ser más poderosa que si la ciudad es una ciudad tranquila y quieta. Yo me imagino cómo serán las iglesias en La Vega o las iglesias en los lugares donde está la guerrilla de Colombia o en algunos sectores de Venezuela o de Cuba. Mira el ejemplo y el testimonio de la iglesia de África. Las iglesias en África, la mayoría son poderosísimas porque el sistema en el que ellos viven demanda ese nivel de poder. Así que el apóstol Pablo por eso le dice en 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Ese es el deber del liderazgo, firmeza y constancia. Es decir, estar sólido, no te muevas, pero mantente persistente en tu crecimiento. ¿En qué crecimiento? El crecimiento de la iglesia en la obra del Señor, siempre. Pablo simplemente está hablando de liderazgo. Y aquí entonces tenemos que definir el concepto de liderazgo, que me llama mucho la atención. La palabra para líder, hay dos palabras que definen la esencia del liderazgo. Es la palabra amán y la palabra hayil. La palabra amán hace referencia a alguien en quien se puede confiar. Establece que un líder es una persona en la que usted puede confiar, pero que esa confianza no es que tú se la has dado simplemente al líder, sino que él se la ha ganado por su conducta, por su estilo de vida, por su manera de ser. Luego se desprende la otra palabra, hayil, que fue la que estudiamos en la clase pasada, que hace referencia a alguien que tiene autoridad, implicando que un líder que se gana tu confianza, al ganarse tu confianza, tú le cedes autoridad sobre ti. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de la autoridad motu propio, que es la autoridad donde tú te sometes voluntariamente, pero que también hay una autoridad legal, que es a la que tú te tienes que someter, aunque sea involuntariamente. Pero tú le das autoridad sobre ti porque tú dices, wow, este sujeto tiene capacidad para dirigirme. Este sujeto tiene la capacidad para que yo lo vea como mi líder, para que yo le llame pastor, para que yo le llame maestro, para que yo le llame profeta, para que yo le llame apóstol, para que yo le llame evangelista, para que yo me someta a su autoridad. Ve, entonces un líder es alguien que tiene amán y que tiene hayil. El punto que te quiero comunicar en esta mañana es el siguiente, que tener amán y tener hayil en el liderazgo no es suficiente. O sea, tener la confianza, por ejemplo, en el caso mío como pastor, tener la confianza de la congregación en la que el Señor me ha puesto al frente y tener la autoridad sobre esa congregación no es suficiente. La gente confió en mí y me dio autoridad porque esperan que yo utilice esa autoridad de una manera. Así que yo tengo que tener la capacidad de saber utilizar lo que yo he recibido. Cuando usted le da autoridad a una persona y lo llama líder, y la persona no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, entonces usted terminará decepcionado. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros países, principalmente en América Latina, donde la gente confía en ciertas personas y los pone como líder en el poder ejecutivo, el poder legislativo, en el poder judicial? La gente vota por ellos, los hace senadores, los hace diputados, los hace presidentes, y de repente la gente demostraron no tener ningún tipo de capacidad y la gente entonces poco a poco va perdiendo la confianza en el sistema. ¿Por qué usted cree que cuando la gente habla de un político, todo el mundo, si a ti te dicen que tú eres político, te están ofendiendo? ¿Por qué tú lo verías como ofensa si te dicen político cuando la política es la ciencia que simplemente proyecta la administración social? Cómo usted administrar y cómo usted gerenciar en la sociedad, cómo distribuir los bienes sociales. Si la política es una ciencia tan bonita y es una ciencia tan preciosa, ¿por qué usted cree que la gente se ofende cuando le dice político? ¿Por qué la gente dice que los políticos son ladrones, que los políticos son mentirosos, que los políticos son estafadores? Porque simplemente los políticos destruyeron la confianza que la gente tenía en ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es una situación bastante crítica en el mundo social en el que estamos viviendo hoy día. Así que si la gente no tiene dominio, si la gente no tiene conocimiento, si la gente no sabe qué hacer, termina decepcionando a las personas.
Y esto nos revela entonces el criterio divino tocante al reclutamiento de los seres humanos. Me explico, cuando Dios recluta a un hombre, Dios lo lleva por etapas. Porque Dios, por ejemplo, no te dice a ti, tú eres profeta y mañana vas a profetizar. Acuérdese que en las escrituras inclusive habían escuelas de profetas. Usted lo sabe eso, ¿verdad que sí? Samuel tenía una escuela de profetas. ¿Y qué era lo que le enseñaban? Ética, moral. Los enseñaban a profetizar. Entonces, la estructura de Dios cuando recluta a un hombre, primero es llamamiento. Luego capacitación y luego comisión. Me explico. Dios primero llama a los hombres. Él los llama y los invita a participar de las virtudes de su conocimiento. Y le dice, venid, hijos míos, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Los llama. Y luego de que los llama, no los envía inmediatamente, los prepara, los capacita, los pasa por la escuela. Este es el problema que tenemos hoy día dentro de la iglesia, que tenemos muchos llamados y pocos capacitados. Entonces encontramos líderes haciendo cosas, barbaridades, diciendo disparates por las redes, por donde sea, cometiendo errores garrafales. ¿Por qué? Porque nunca se quisieron sentar, y en el proceso de Dios, si no te sientas, no te envían. Pero entonces, ¿cómo esta gente llegaron a ser líderes de multitudes? Porque se enviaron ellos mismos. Si no tienen capacidad, es porque se enviaron ellos mismos. En el reclutamiento divino, la preparación es algo muy importante. Por eso Cristo le dio 3 años de discipulado a sus discípulos. Le dio 3 años de estudio, 3 años de entrenamiento a sus discípulos. Y entonces, luego los comisiona y los envía a hacer un trabajo. El trabajo que el Señor tiene en su santa y bendita hora. Y es ahí donde la gente puede entrar como profesionales. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la visión. Líderes como profesionales. ¿Qué es un profesional? Profesional es alguien que tiene la capacidad de ejercer con dominio, con propiedad, los rigores de su oficio, los méritos de su oficio. Si, por ejemplo, usted dice, yo soy profesional lavando, pues tienes que demostrarlo lavando. Yo soy profesional de la locución, pues tienes que demostrarlo hablando. Yo soy profesional del cántico, pues tienes que demostrarlo cantando. Yo soy profesional en el área de la medicina, pues tienes que demostrarlo sanando a la gente. ¿Te entiendes? Esos son los límites y los rigores de tu profesión. Una de las palabras que define el concepto de profesional es la palabra griega tekné. Tekné. T-E-K de kilómetro, N y E con acento al final, tekné. Y esta palabra hace referencia al arte, al oficio, a las habilidades y a las destrezas que alguien puede tener tocante algún oficio. O sea, dominar el arte, dominar el oficio, tener habilidades, desarrollar destrezas tocante algún oficio es lo que te hace profesional. Por lo tanto, la profesionalidad tiene que ver con el ejercicio. Cuando tú te ejercitas en un área determinada, entonces la palabra tekné se activa sobre tu vida. Desde el enfoque social, la palabra profesional viene de una palabra que se traduce como profesar. Y esta palabra hace referencia a alguien que puede dar testimonio de algo o de alguien. El profesional tiene la capacidad de dar testimonio de alguien. Por ejemplo, yo como profesional de Jesucristo debo tener la capacidad de dar testimonio de Jesucristo. Y eso me hace profesional, tocante a mi testimonio y tocante a lo que yo estoy diciendo y de quién yo estoy hablando. Este concepto de la profesionalidad desde la antigüedad tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, la profesionalidad tiene que ver desde los tiempos antiguos, desde el principio de que el hombre tomó la tierra en la agricultura, cuando los hombres sembraban la tierra, cuando la hacían germinar y la hacían producir, en la casa. Encontramos en la Biblia que Caín era labrador de la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Y que en la descendencia de Caín hubo un hombre que se llamaba Lamec. Y Lamec fue el primer polígamo
que hubo en la tierra, es decir, tuvo varias mujeres. Una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Y Ada fue la madre de Jabal y de Jubal. Jabal era el padre de los que trabajaban la tierra y la ganadería. Y Jubal era el padre de los que trabajaban instrumentos de música, que tocaban, eran profesionales en la música. Luego Sila tuvo a Jubal Caín, que fue el padre de la descendencia de los que trabajaban en la tierra el hierro, el bronce, y trabajaban materiales para hacer instrumentos. Es decir, que esta gente se hicieron profesionales en sus respectivas áreas. En la antigüedad también el sacerdocio tenía que ver con profesionalidad. Los sacerdotes trabajaban a la gente, la parte psicosomática, almática. Es decir, que también trabajaban enfermedades que tenían que ver con la mente y hasta enfermedades que tenían que ver con el cuerpo. En algunos lugares también se le llamaba chamanes, que eran como especie de brujos, pero que también hacían un servicio de sanidad para con las personas, aunque desviado del propósito teológico que tenemos cada uno de nosotros. Y si el hombre era diestro para la batalla, era un profesional en la guerra y su trabajo era cuidar la ciudad, cuidar al rey. Todas estas manifestaciones tienen que ver con la profesionalidad desde la antigüedad. En el Israel antiguo, los profesionales eran vistos en dos dimensiones, los profetas y los sacerdotes. Luego se levantaron los jueces y los ancianos. En los días de Jesús, habían gente que eran doctores de la ley y había gente que eran abogados. El concepto de doctor, lo que significa es alguien que es muy versado en un conocimiento. Por eso se le llamaba indocto al que no era versado, al que no tenía ningún tipo de conocimiento. Cristo confrontó a los profesionales de la época, que carpinteros, que trabajaban en la tierra, que trabajaban derecho, que trabajaban la religión, que trabajaban el sacerdocio, que trabajaban la profecía. Cristo los confrontó por hipócritas. En la Edad Media habían tres tipos de profesionales: los religiosos, los médicos y los que dominaban las leyes. Posteriormente, Martín Lutero y Juan Calvino trataron de establecer una reforma porque, según la Iglesia católica de aquel entonces, esos profesionales que habían tenían un llamamiento divino: los médicos, los religiosos y los que dominaban las leyes, pero todos los demás no eran profesionales. Y ellos lucharon para añadir de que cualquier hombre que ejerciera un oficio en beneficio de la gente tenía un llamamiento divino. Es decir, el que trabaja la tierra, el que es comerciante, el que hace mandados, el que vende un producto, el que cuida un lugar, el que es mayordomo, el que trabaja la mayordomía, la ama de casa, la mujer que cuida y que educa a sus hijos, etcétera, etcétera. Todos son profesionales si saben hacer lo que tienen que hacer y si lo hacen bien. O sea, que lo que te hace profesional no es un título. Un título no te hace profesional. Y oye esto, es importante tener un título, pero hay gente que tienen títulos que no saben lo que hacen. No confíes en personas porque estén titulados. El título es una evidencia que debe describir lo que tú puedes hacer. O sea, si tú dices, este título me cualifica como ingeniero en sistema, eso significa que yo tengo habilidades para trabajar el sistema, pero tengo que demostrar mis habilidades en la práctica. Por eso te vas a dar cuenta que hay gente que no tienen título, pero que tienen entonces la práctica. Hay que titularse, pero sobre todo hay que saber hacer el trabajo. Por esto, en el América colonial o el América colonizado, cuando se hablaban de las diferentes profesiones, ya el rigor de la profesionalidad no tenía el mismo sistema o las mismas restricciones que en la Edad Media en Europa, porque en la Edad Media y en Europa los profesionales tenían dimensiones y era como una clase aristocrática. Pero en América, cuando se establecen las dimensiones de las profesiones, la gente tenía que demostrar su cualidad en el oficio. Y entonces las personas comenzaron a preparar, comenzaron a adaptarse, comenzaron a crecer y comenzaron a demostrar que ellos tenían cualidades y a ponerle en práctica. Y entonces se entendió que si tú eres profesional, tienes que demostrarlo. ¿Qué te parece, hermano? Gloria a Dios. Así que ser profesional no es cualquier cosa. Y para tú decir que eres profesional, entonces tienes que demostrarme que tú eres profesional. Si tú eres profesional, por ejemplo, pelando plátano. Yo he visto gente que te pelan un plátano en 30 segundos. ¡Fua!
Y gente que te pelan una china en menos de 30 segundos. Gente que te desarman un vehículo y vuelven y lo arman. Yo he visto mecánicos que te agarran el motor de un vehículo y lo desarman, lo desgranan. Y tú ves las piezas por aquí y por allí y tú dices, Dios mío, ¿y cómo este hombre lo va a hacer otra vez? Y luego vuelven y lo ensamblan otra vez. Son profesionales. Sea en la medicina, sea en la agricultura, sea en temas que tengan que ver con el gobierno. O en este caso, porque mi enfoque es espiritual, sean en la iglesia, los líderes, los que trabajan en el servicio de Jesucristo y que tienen el puesto de la honra del liderazgo, deben ser profesionales, deben tener profesionalidad. ¿Cuál es la estructura de un líder profesional? Y yo ya estoy terminando en esta hora. Hoy quería transmitir desde la iglesia porque este cortito donde yo transmito a veces se me pone caliente. Pero no logré ir a la iglesia a transmitir y ya me estoy sofocando, hermano. Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la estructura de la profesionalidad? De un líder profesional. Primero, vamos por etapas. ¿Cuál es la estructura del liderazgo? La estructura del liderazgo tiene dos elementos básicos. Visión y pasión. Vamos a ponerlo como si fuera una estructura matemática. Una ecuación. B más P. Visión es lo que yo veo. La visión tiene que ver con el propósito. La palabra propósito viene de prótesis, que se traduce lo que está delante de ti. Así que tener visión es ver lo que está delante de ti. ¿Cuál es el misterio de la visión? La visión, lo que tú ves, genera en ti el espíritu que se transmite o se revela como pasión. Es como que la visión activa esas hormonas, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la oxitocina, etcétera, etcétera, que te hacen feliz? Cuando tú ves lo que Dios puso delante de ti, el simple hecho de verlo hace que tú te alegres y te goces. Por eso es que Jesús dice, Abraham se gozó de que vería mi día, lo vio y se gozó. Es que Abraham tuvo una visión de Jesús y lo vio desde el monte antes de querer sacrificar a Isaac. Y la visión provocó en él gozo. Ese gozo que provoca la visión genera en nosotros el impulso que se manifiesta a manera de pasión. La palabra pasión viene de patema, que se traduce como algo por lo que usted está dispuesto a sufrir. La pasión es como un incentivo espiritual que te da la fuerza y la capacidad de sufrir con tal de alcanzar lo que tú viste. Así que cuando unimos estos dos elementos en esta ecuación estructural del liderazgo, B más P es igual a L. Visión más pasión es igual a líder. Pero no es suficiente, porque tener visión y tener pasión te hace un líder. Pero tú necesitas más elementos para que tu liderazgo esté completo. Entonces hay un elemento que yo le añadiría que se llama N. Así que B más P es igual a L más N es igual a LP. Te lo voy a explicar ahora. B más P es igual a liderazgo, más N, que es necesidad. El líder debe tener hambre y necesidad de indagar, de investigar, de escudriñar, de aprender, de orar, de predicar, de cumplir con el propósito de Dios. Cuando tú a tu liderazgo le añades N, que es necesidad, entonces tu liderazgo se va a elevar a un liderazgo profesional. Entonces ahí yo le llamo LP, líder profesional, porque la necesidad es lo que te va a inspirar a investigar y a aprender. ¿Por qué algunos de ustedes están sentados ahora mismo recibiendo esta enseñanza? Porque usted tiene deseo y necesidad de aprender y está invirtiendo este tiempo. Usted no está obligado a estar pegado de ese celular y yo no estoy obligado a estar tampoco pegado de este celular. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque me siento comprometido a transmitirte una verdad y porque tú tienes la necesidad de recibirla. Esa necesidad le añade la N a tu L. Y ahora entonces tú eres un LP, un líder profesional. Pero es cuando tú completas el estudio. Tienes que estudiar, hermano, definitivamente. Tienes que sentarte, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer curso, tienes que conectarte. Hay un montón de canales que están transmitiendo enseñanzas. El mío, yo lo comencé al principio de esta cuarentena y ya hay muchas enseñanzas que la gente puede recibir y tomar y aprender y enseñar a otros. Pero si le añadimos otro componente
que yo le llamo P, LP, líder profesional, le añadimos otra P. Porque en el LP, el líder profesional es un líder competitivo, puede competir. El mercado está lleno de competencia, hermano. Nosotros tenemos competencia con los testigos, con los mormones, con los musulmanes y con un montón de sectas erróneas. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, lo harán ellos. Pero tú tienes que tener la capacidad de la competencia. Eres un LP. Pero necesitas otro elemento que es la otra P, que es perseverancia. Y si le añades perseverancia a tu LP, el resultado va a ser LPE. Es decir, si a tu liderazgo profesional le añades perseverancia, que es la capacidad de sobreponerte a las adversidades, a las aflicciones, a las luchas, a las batallas, serás entonces un líder profesional exitoso. Por eso tú te das cuenta que hay muchos líderes profesionales, pero no son exitosos. ¿Por qué? Porque no tuvieron perseverancia. Se desanimaron. Hay cosas que te desaniman definitivamente. Al principio, cuando yo comencé este canal, que lo comenzamos en el mes de marzo, hubo alguien que me puso una manita para abajo y yo no sabía. Yo dije, oye, ¿por qué pusieron una manita para abajo? Y como que dije, wow, me desanimó un poquito, pero yo dije, yo voy a continuar como quiera porque sé que estoy transmitiendo verdades que son importantes. Luego investigué y me dijeron que eso es normal, que te pongan mucha manita para abajo, que te la pongan para arriba. Y que hay gente que dijiste algo que no le gustó, pero yo no sabía. Yo pensé, están descalificando lo que estoy diciendo y me quiso desanimar un poquito porque no sabía. El hecho es que en el camino van a suceder cosas que tal vez te desanimen un poquito, pero tú no te puedes detener. Tienes que continuar hacia adelante porque para eso depositaron en ti el poder y la capacidad de liderazgo. Es que tú eres un líder, eres un líder. Entonces, ¿cuáles son las señales de un líder profesional exitoso? LPE. ¿Cuáles son las señales? Primera señal, que es bueno en lo que hace. Un líder profesional que va a tener éxito es bueno lo que hace. En resumen, o entre paréntesis, o entre comillas, es un experto. Un experto. ¿Qué es un experto? Alguien que sabe lo que va a hacer y fue a eso. Nosotros tenemos muchas luchas porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Pero cuando tú eres un profesional, aunque tú estés nervioso, aunque tú tengas hambre, aunque tú tengas lucha, cuando tú estés en el terreno, lo vas a hacer bien. Mira, los valientes de David eran profesionales. Habían hombres allí, hermano, que en una batalla mataban 300 personas para defender al pueblo. Eran profesionales, agarraban la espada, le daban vuelta, la tiraban en el aire, la paraban con la otra mano, eliminaban al enemigo, evadían la flecha, la agarraban antes de que los golpearan. Y eran profesionales, eran expertos en la batalla. Gente que son expertos en el arte de la siembra. Gente que son expertos en las oraciones. Hay personas que saben mover el corazón de Dios, expertos. Que cuando invocan a Dios, hermano, mira, Dios les oye. Hay expertos profetas. Saben cuándo profetizar, cómo profetizar, dónde profetizar y a quién profetizar. No son emocionalistas. Hay un montón de profetas emocionalistas que andan diciendo todo lo que le llega a la cabeza y confundiendo a la gente. Tenga cuidado. Entonces tú eres un experto. Entonces cuando tú eres un líder profesional que tendrás éxito, primero eres experto en lo que tú haces. Tú no tienes que ser experto en todo. Tú no tienes que ser bueno en todo, pero tienes que identificarte con un área en la que tienes que trabajar. O sea, si tú dices, yo voy a cantar, pero yo voy a predicar, pero yo voy a enseñar, pero yo voy a profetizar, pero yo voy a ser apóstol, y yo voy a ser pastor, y yo voy a ser evangelista, tú quieres ser de todo, y entonces al dividirte en todo, serás mediocre en todo lo que tú hagas. Pero si tú dices, no, lo mío es la música, yo voy a tocar este piano, mira, lo voy a tocar mirando, lo voy a tocar con los ojos cerrados, lo voy a tocar de espalda, lo voy a tocar con los dedos volteados, lo voy a tocar con los codos, lo voy a tocar con la cabeza. Tú dices, wow, pero ese es un experto en lo que hace. Porque tú te dedicaste a eso. Si lo tuyo es enseñar, métete profundo en las escrituras, métete a estudiar, métete en un instituto bíblico, aprende la teología contemporánea, aprende la teología de las raíces hebreas, métete en las perspectivas bíblicas, comienza a leer libros, porque que tú eres maestro, tienes que ser un experto allí.
¿Tú entiendes? En lo que tú hagas tienes que darte bueno y no mediocre. Pero si tú tratas de hacer muchas cosas a la vez, no serás ningún experto. Lo segundo es que el líder profesional sabe en qué beneficia lo que él hace. Está educado. Un líder profesional tiene que tener la educación para saber, oye, yo sé esto, pero yo sé en qué beneficia lo que yo hago. Eso no es orgullo. Eso no es, oh, pero el hombre se le está dando mucho. No, tú sabes lo que tú tienes y tú sabes en qué beneficias lo que tú tienes y sabes cómo llegarle a las personas que lo necesitan. Eso forma parte de tu liderazgo. Tiene que ver con la educación. Pero también tiene que tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la gente en el mercado. Hay una plaza, hay un mercado. La plaza de nosotros es el mundo. Y nosotros entonces tenemos que tener compromiso. Habla de compromiso. Satisfacer las necesidades de la gente. Mira, hay gente que se hicieron médicos y echaron a un lado el juramento, el juramento que ellos hicieron. Gloria a Dios. De servir a la gente en todo el sentido de la palabra. Gloria a Dios. Y luego de que son profesionales y que tienen dinero, tratan a la gente como un instrumento. Los maltratan. Tú dices, wow, este doctor tan bueno, es un experto, es un profesional, pero es tan desagradable, es tan malo como persona, no tiene relación social. Entonces encontramos dentro de la iglesia personas así, que son expertos en lo que hacen. Son buenos predicadores, son buenos maestros, son buenos adoradores. Ejercitaron y se prepararon, sus voces son como la de un ruiseñor cuando canta en la mañana. Pero entonces tienen pésimas relaciones con la gente, se llenaron de ego y de arrogancia. Y tú tienes que entender que en este camino los líderes profesionales se deben a Dios y se deben a la gente. Dependen de Dios y dependen de la gente. Y todos los clientes que tenemos son los que nos escuchan, que merecen nuestro amor y merecen nuestro respeto. Y cualquiera de ellos con el que tú tengas la oportunidad de hablar, tienes que hacerlo con altura y de no maltratarlo, porque son la razón por la que Dios te dio ministerio y son la razón por la que Dios te dio liderazgo. Gloria a Dios. Miren, existen 3 recursos que un LPE debe dominar, y con esto yo termino en este momento, en esta mañana, mi intervención. 3 recursos que un LPE debe dominar. Primero, el tiempo. Debe tener dominio de su tiempo. Debe planificar su tiempo, debe controlar su tiempo, debe invertir su tiempo. El tiempo es vida. Donde quiera que usted lo sume, tiempo es vida. Tus días no se devuelven. Este tiempo que tú estás dedicado, sentado allí, recibiendo esta enseñanza, este es un tiempo que tú estás invirtiendo. Ese tiempo no se vuelve para atrás. Tú invertiste ese tiempo. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que tener control con tu tiempo. Las 2 palabras generales cuando se habla de tiempo son cronos y kairo, que son palabras que la iglesia domina muchísimo. Y crono habla del tiempo de que se cuantifica, día, horas, minutos, segundos, semanas, meses, años. Y la otra palabra kairo, que es el tiempo que se cualifica, es la virtud del tiempo, es la esencia del tiempo. Los días, las horas, los minutos y los años no se detienen, pero yo tengo que sacarle la savia, tengo que sacarle provecho a ese tiempo que está transcurriendo. Debo ser un hombre entendido en los tiempos, como los hijos de Isaacar, o como dice el apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ve, entonces tienes que invertir y aprovechar tu tiempo. El segundo recurso que tú tienes que dominar y tener control de él es la influencia. Influenciar es la capacidad que nosotros tenemos de afectar a otros con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras razones. El líder, el LP, el líder profesional debe tener control y cuidado de su influencia. ¿Por qué usted cree que hay un montón de líderes que le andan turbando la vida a la gente? Porque tienen influencia sobre esas personas. Y hay gente que están pendientes de lo que tú dices cuando tú eres líder. Nadie puede ser líder si no tiene gente. Entienda esto. Acuérdate que el liderazgo se construye sobre la confianza que depositan otros sobre mí. Todo líder tiene gente. Mire, hasta el diablo tiene gente. Todo líder tiene gente. Si no, no fuera líder.
pues esa gente está bajo tu influencia. Lo que tú dices los afecta positiva o negativamente. Tienes que tener control de lo que tú dices. Tú no puedes hablar emocionalmente. Yo estoy ya cansado, yo estoy hastiado de escuchar personas que utilizan este medio para decir tremendas barbaridades, tremendas palabras descompuestas, diciendo cosas sin sentido por las redes, sabiendo que tienen gente y que lo están influenciando. Están haciendo mal uso de su liderazgo. Si lo que tú vas a decir no edifica, por Dios, no lo digas. No, pero que ahora yo tengo que brillar y tengo que decir una palabra que la gente nunca haya escuchado. Piensa bien lo que tú vas a decir, porque si lo que tú dices no va a provocar que alguien sea sanado, que alguien sea restaurado, que alguien sea libertado, que alguien diga gloria a Dios por esta palabra que acabo de recibir, pues mejor no lo digas, porque acuérdate que eres líder. Y acuérdate que tienes la capacidad de la influencia, que puedes dañar, destruir vida, como también puedes sanarla. Entonces tú tienes que tener cuidado lo que sale de tu boquita. Cuidado tu boquita, lo que habláis. Cuidado lo que hablas con tu boca. Así que el segundo elemento que el líder tiene que tener control es de la influencia. Y otro elemento que el líder debe tener mucho control es el dinero. Dinero. Si aprendiste a administrar tu tiempo y aprendiste a administrar tu influencia, vas a ser un líder prolífero, un líder que vas a tener gente que te aman, que te respetan y que te siguen. Pero ten cuidado, no permitas que ese liderazgo que tú tienes se dañe por asunto del dinero. Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo necesitamos, el dinero es importante. No te quejes cuando tienes poco y no te vuelvas loco cuando tengas mucho. Si no, con lo poco, reflexiona y recapacita qué debo hacer con lo poco. Y cuando tengas mucho, reflexiona y recapacita qué tengo que hacer con lo mucho. Porque el dinero es para dos cosas. Es para invertirlo y para gastarlo. ¿Entiendes? Invertirlo. Invertir no es gastar, invertir es sembrar. Es como que Dios al hombre le da pan y le da semilla. El pan es para que se lo coma, la semilla es para que la siembre y para que la administre. Entonces el dinero, cuando se invierte, es cuando se ahorra o cuando se siembra o se trabaja para ponerlo a producir. Y cuando se gasta es cuando tienes que invertir en ti. Porque hay gente que son tan tacaños que ni en ello invierten. Que no compran una menta para no botar la fundita que le envuelve. Que no tienen un reloj para no dar la hora. Eso es demasiado. No, tienes que tener control del dinero, que el dinero no te dañe, que la ausencia de dinero no te prejuicie en contra de las personas, porque hay gente que cuando no tienen dinero, todo el mundo es culpable de que ellos no lo tienen. Y que cuando tú tengas mucho, tampoco diga, ahora yo no necesito a nadie porque tengo todo el dinero que necesitas, porque entonces el dinero te va a destruir y se convirtió en tu Dios que va a acabar con tu existencia y dejarás de ser un LPE, un líder profesional exitoso. Te puedes convertir en profesional, pero no en líder. Porque el concepto de liderazgo, vuelvo y te repito, es alguien que se ganó la confianza porque tiene autoridad, porque fue ungido y porque fue consagrado por el Dios del cielo para ejecutar labores de liderazgo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, estudioso de las Escrituras. Te doy gracias por haber dedicado este tiempo a escuchar esta enseñanza. El jueves vamos a tratar un tema muy importante. He sentido el deseo y la necesidad de darle un taller el próximo jueves acerca de predicación expositiva, un taller de homilética. Porque hay muchas personas que nos están siguiendo que son predicadores y algunos me han pedido que comparta algunas de las estrategias que el Señor me ha dado para comunicar verdades y para transferir verdades. Entonces voy a dar un taller de cómo tú, primero los elementos de la predicación desde la línea de la exposición, aunque vamos a estudiar diferentes elementos, y cómo tú preparar un bosquejo para comunicar verdades a la gente que lo necesitan. Así que no te los pierdas el próximo jueves, estudioso de las Escrituras. Y quiero convocar a todos mis amigos y colegas a que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal para que las enseñanzas
Cuando usted no se conecte por el Facebook a recibirla, inmediatamente yo subo la enseñanza, le llegue a su celular. También así nos apoya a darle crecimiento a nuestro canal, porque ya entramos en esta línea y queremos bendecir al pueblo de Dios. Esa es la visión principal, bendecir el pueblo de Dios. Así que, estudioso, el Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando esta cuarentena termine, serás mejor. Uno es el que entra y otro es el que sale. Y el que saldrá será mejor que aquel que entró. Dios te bendiga y Dios te guarde.